¿Qué tal, amigos? Les habla el doctor Coutinho de la Clínica de Medicina Biológica, medicinabiológica.com.mx de la Ciudad de México. Hoy quiero hablar de la simpaticotonía y vagotonía. ¿Qué es esto? Tiene esto relación con la nueva medicina germánica, que lo vamos a aplicar la simpaticotonía y vagotonía a esta medicina del doctor Hammer. Tenemos principalmente un cerebro con una médula. Ese es el sistema nervioso central, va en la cabeza y en la médula, en la columna. Tenemos el sistema nervioso periférico que nos hace mover y el sistema neurovegetativo o autónomo, que tiene dos nervios que parten del simpático y el parasimpático. Es decir, uno, en pocas palabras, el simpático acelera las funciones, acelera el corazón, dilata la pupila, la digestión, etc. Y el otro, vagotonía, es el vago, el nervio vago, que hace que todo se lentifique. Durante el día está la simpaticotonía, más activos, y durante la noche está la vagotonía, más tranquilo. O sea, durante el día se activa uno más que otro y durante la noche se invierte. Eso nos va a dar una salud, y entre los dos hacen un equilibrio que se llama homeostasis, o sea, un equilibrio en la salud. Entonces vamos a ver qué pasa cuando tenemos un conflicto emocional, cómo se altera el simpático en la fase activa de un conflicto emocional y cómo se activa la vagotonía para recuperación en la fase vagotónica, en la fase curativa. Vamos a verlo en la computadora. Pues vamos a hablar de la nueva medicina germánica del Dr. Hammer en relación a la simpaticotonía y vagotonía. Normalmente durante el día estamos un poco más activos, un poco más estimulado el nervio simpático, y en la noche pues un poco más vagotónico. Esto es normotonía, día, noche. Pero vamos a suponer que tenemos un conflicto emocional. Por ejemplo, a una mujer le secuestran, le roban, se preocupa por su hijo. En ese momento va a empezar a invertirse lo normal. Durante el día va a haber una simpaticotonía muy grande. En el cerebro se va a formar lo que ya hemos visto, un foco de Hammer, y va a empezar síntomas orgánicos. En la fase de resolución del conflicto, cuando ya la madre recuperó al hijo o se curó, ya lo encuentra sano y salvo, pues va a desaparecer ese estrés. Este foco de Hammer va a empezar a repararse y va a empezar la fase vagotónica. Esta fase, el foco de Hammer, tiene una fase exudativa donde va a empezar a recuperarse o a regenerarse este foco, y una fase restitutiva donde ese foco va a sacar el líquido y va a haber una recuperación, y luego vuelve a estar otra vez la persona como estaba en un principio, antes del conflicto. O sea, aquí hubo un shock emocional y aquí se solucionó el shock emocional. Ahora bien, ¿qué pasa en la simpaticotonía o cuando estamos estresados? Va a haber varias síntomas. En la fase activa del conflicto, cuando el niño está, por ejemplo, enfermo en el hospital o desaparecido, etcétera, ¿qué es lo que va a pasar? Lo que va a pasar es que a nivel psíquico va a haber un estrés emocional, una ocupación mental constante sobre el conflicto. La mamá va a estar
piense y piense y piense con un pensamiento repetitivo, obsesivo, cómo puedo, en este caso, recuperar a mi hijo. A nivel orgánico va a haber la estimulación del sistema simpático, va a haber una extensión del ritmo de vida, o sea, si dormía, no sé, 8 horas, ahora va a dormir 4. O sea, la duración del día emocional va a ser muy larga. Va a estar preocupada hasta las 2, 3, 4 de la mañana, inclusive puede ser que tenga insomnio y no duerma durante la noche. Falta de apetito, por lo tanto va a bajar de peso, va a tener un ritmo acelerado, aumento de la presión arterial, para tener más sangre en su cuerpo en ciertas áreas para poder actuar. Va a haber un aumento del azúcar, necesita energía para, en este caso, recuperar a su hijo. Puede haber náuseas y principalmente cuando llega un paciente, lo primero que hago al saludarlo es ver cómo están sus manos frías y o sudorosas. Muchos pacientes me dicen, bueno, es que yo tengo las manos frías desde que era niño. Bueno, sucede que desde niño está en conflicto emocional. Va a haber escalofríos, las extremidades frías, etcétera. O sea, va a haber cambios de estrés, por así decirlo, en la fase activa, tanto en la mente como en el cuerpo. Va a haber un pensamiento repetitivo, el paciente no se puede concentrar. En el cerebro se va a formar el foco de Hammer. Este es un foco de Hammer muy grande. Aquí podemos ver si el paciente está en la fase activa o en la fase curativa. Por ejemplo, si tiene un cáncer maligno en la fase activa, o si ya se curó y se vuelve un tumor benigno en la fase resolutiva o curativa. En los órganos, pues van a estar afectados, ya sea el corazón, el pulmón, el riñón, según el tipo de conflicto, según lo que la emoción haya disparado en el órgano. Si es un conflicto de vista, pues va a ser en el ojo. Si va a ser un conflicto de algo me huele mal en la nariz, si va a haber un conflicto de esto no lo puedo digerir, pues va a ser en el estómago y así. Muy bien, va a haber manos frías y sudorosas. Muy bien, cuando el paciente resuelve su conflicto económico del hijo, del divorcio, o ya no se divorcia, o encuentra otra mujer, o se recupera de salud un familiar enfermo, por ejemplo, va a entrar en la fase de curación. Y en esa fase de curación, este es otro gráfico que dice lo mismo, la fase simpático-tónica y la fase vagotónica. Este es un esquema del Dr. Hammer. Ya hemos hablado mucho de las capas embrionarias, de los breaks, relays o controladores de los órganos. Ahora, en la fase de curación del conflicto, se va a curar la mente, se va a curar el foco de Hammer en el cerebro y el paciente va a entrar en una recuperación del cuerpo, de los órganos. Entonces, a nivel psíquico va a haber una sensación de alivio emocional y todos estos síntomas en la fase curativa. Va a haber una vagotonía constante, una extensión del ritmo de la noche. El paciente, si antes dormía normalmente 8 horas, ahora va a dormir 10, una temporada. Ya no va a haber insomnio, va a haber sueño, va a haber fatiga, que es normal, porque hubo un desgaste. El paciente se tiene que recuperar de su cuerpo, va a haber debilidad, aumento del apetito, aumento de peso. Ya el corazón ya no va a estar estresado, su ritmo cardíaco va a estar lento, va a normalizarse la presión arterial, va a disminuir el azúcar. Antes la necesitaba para resolver su conflicto, ahora se va a normalizar.
Y muy importante, así externamente, las manos van a estar calientes y secas. Puede haber fiebre curativa, inflamación curativa, y como el foco de Hammer se está curando, puede haber dolores de cabeza o migrañas. Aquí vemos las manos secas y calientes, va a haber apetito y se repara el foco de Hammer. Esa reparación del foco de Hammer en la fase curativa es cuando el paciente tiene dolores de cabeza o migrañas. El paciente va a estar relajado, ya va a estar con mucho sueño, como vimos, relajado, con apetito. Una curación del órgano enfermo, por ejemplo, un cáncer de pulmón, va a desaparecer después de la resolución del conflicto. El pulmón, ya lo hemos visto, es un miedo a la muerte que produce cáncer de pulmón. Cuando el paciente resuelve su conflicto emocional con terapias, como ya lo hemos repetido, bioneuroemoción, programación neurolingüística, hipnosis ericksoniana, psicodrama, tratar el resentir, etcétera, ¿no? Hay varias terapias para tratar el inconsciente del paciente. Se cura la enfermedad mental, a veces puede ser desde un enojo, un estrés, o el paciente puede tener hasta una psicosis, esquizofrenia, alucinaciones, puede oír voces, puede tener olores que nada más están en su mente, y en el cuerpo, perdón, en su cerebro se va a recuperar, ya va a estar tranquilo, ya no va a estar con el pensamiento repetitivo, repetimos, va a dormir, etcétera. El problema es que la enfermedad se puede estar reactivando por las pistas. Es decir, si le llamaron a una persona porque secuestraron a su hijo, cada vez que oiga el teléfono, puede volver otra vez un ciclo y puede volver otra vez a pasar toda esta fase, tanto en la mente como en el cerebro, así como en el órgano. Estas pistas pueden ser olores, sabores, pensamientos, sentimientos, emociones, recuerdos, etc. Las pistas que pudieron estar presentes durante el conflicto pueden activarlo de nuevo. Por ejemplo, objetos. Vamos a suponer que la persona vivió un asalto. Un objeto que estuvo presente en el asalto, todo esto que estuvo en el asalto, aunque ya no hay asalto, puede volverse a reactivar por un objeto, personas, situaciones, ruidos, lugares, olores, sustancias naturales como café o alcohol o tabaco, sustancias químicas como medicamentos. Puede activarlo una fecha o un sueño, un recuerdo, o vivir algo parecido. Esto es muy común en las alergias, donde algo vuelve a activar el polvo, el frío, el calor, o cuando se trata de algún objeto, una ciudad, alguna vivencia, hasta, como decíamos, un sueño. En resumen, ¿para qué nos sirve saber todo esto? Porque clínicamente podemos saber si un paciente, sin hacerle ninguna tomografía cerebral, podemos saber si el paciente está en la fase activa del órgano, en simpaticotonía, y entonces la enfermedad está activa, ya sea una enfermedad pequeña como una gastritis, o una enfermedad más grave como una úlcera, o una enfermedad como un cáncer de estómago. Cuando empieza en la fase vagotónica, todo se revierte. O sea, estamos hablando de biología, de tal manera que si empezó una enfermedad, asimismo el cerebro, el cuerpo va a empezar a revertirse. O sea, si lo vemos así con un ejemplo muy sencillo, si yo tengo una herida porque tuve una lesión, la fase activa pues yo la puedo ver
yo no puedo ver que hay una herida, y si se está reparando, pues estoy viendo que está cicatrizando, que está haciendo una costra. Bueno, pero en la parte interna, ¿cómo lo podemos saber? Pues muy fácil, sabiendo si el paciente está en simpaticotonía o en vagotonía. Si está en simpaticotonía, vuelvo a repetir, pues el paciente está alterado, con las manos sudorosas, y además él puede saber su conflicto, el secuestro, la pérdida económica, el divorcio, etc. Y si el paciente viene con las manos secas, tranquilo, duerme perfecto, o después de alguna serie de tratamientos ya el paciente empieza con todo lo que decimos, las manos, ya duerme, ya come, ya no está con el pensamiento repetitivo, este paciente ya está en la fase curativa o en vías de curación. Y si le preguntamos emocionalmente al paciente, va a decir, pues ya resolví el conflicto económico, familiar, el divorcio o lo que haya sido. Muy bien, amigos, pues espero que les haya servido este video para saber cuando un paciente, de una forma muy sencilla, está o curándose o está en la fase activa, donde la enfermedad está activa. Muy bien, amigos, les habló el doctor Coutinho de la Clínica de Medicina Biológica.